Buenas amigos, soy Isaki Mostazo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Lo primero que quiero daros las gracias a los 215 miembros o suscriptores que ya estáis conmigo. Vamos a seguir creciendo, en este mes hemos crecido 100 y al final de año vamos a ser más de 1000, ya lo veréis. Hoy os voy a enseñar a hacer una dobladora de tubos de forma casera. Como herramienta más complicada que necesitemos, pues va a ser un soldador. Y si no lo tenéis, no os preocupéis, que lo lleváis a cualquier soldador profesional y por muy poquito dinero o incluso gratis os lo va a hacer. La mía va a ser desmontable, como ya os he dicho. En un principio le iba a hacer hidráulica, pero ya tiene un compañero, tiene una hidráulica hecha que es genial. Os voy a dejar el enlace también por aquí arriba, o por aquí, que nunca me acuerdo dónde es, que es del canal de Bricoleando Zurdo. Espero que no te importe que ponga aquí tu dobladora, la verdad es que me encantó. Iba a hacer una parecida, y además precisamente le iba a subir cuando la subiste tú, compañero. Pero al final he decidido que por falta de espacio voy a reducir todas mis herramientas. Al final me encuentro más cómodo cuando las puedo sacar, desmontar y volver a guardar. Porque realmente no cuento más que con 3 metros de mesa. Y si tengo que poner una dobladora de este tamaño ya me dificulta. Así que vamos a hacer una más sencillita, más básica, pero que realmente me ha sorprendido el buen funcionamiento que tiene. Vamos a utilizar 3 rodamientos en cualquier desguace o en tienda de reparación de vehículos o maquinaria industrial. Esto no vale mucho y si no, en los desguaces casi que os lo van a regalar. Un perfil, el típico en L, si podéis que sea de buen grosor mejor, por lo menos de 3 milímetros, 2,5, para que coja bien la rosca y así nos evitamos una soldadura de una tuerca. Varilla del 12, esto simplemente van a ser los carriles por lo que va a ir la máquina. Pueden ser de otra medida, si en casa tenéis del 10 no compréis del 12. Es decir, utilizar el del 10 o del 8, ¿vale? Esto no va a ejercer fuerza ni nada. 2 trocitos de varilla roscada, en mi caso del número 10 porque es el que coincide con el eje central del rodamiento. Y creo que no se me olvida nada. Un macho de roscar para hacer la rosca y nada, vamos a liar, verás que es fácil y el buen resultado que da. Vamos, espero que os guste. Lo primero que tenemos que hacer es presentar nuestro proyecto. Lo más importante es entender que cuanto más abiertos estén los 2 rodamientos fijos, los grandes, más fácil nos va a permitir doblar la pieza. Visualmente se ve muy bien. Si nuestra pieza que queremos doblar es esta y tenemos los 2 puntos que tocan con los rodamientos a esta distancia, al meter en el centro esta y presionar hacia allá, será más fácil doblarlo que si están más cerca. ¿Vale? Imaginaros que lo ponemos a esta distancia, los 2 puntos de contacto están aquí. Entonces será mucho más fácil doblarlo cuando están abiertos, ¿vale? Que tenemos toda esa distancia. Pues esa misma teoría es la que vamos a emplear aquí, ¿vale? Haremos los orificios bastante separados, siempre teniendo en cuenta dónde vais sujetos. Y vamos a empezar. Los agujeros centrales son del 10, ¿vale? Este no, este. Y el inconveniente que tenemos con este rodamiento es que tiene un eje central sobrelevado, creo que es un rodamiento de camión, y no se puede sacar. No se puede sacar porque es la parte central. Lo vamos a solventar, ya que esta parte viene hendida igual que esta, que nos viene muy bien, para cuando nos metemos la pletina darle el apoyo, ¿vale? Y que no sobresalga por arriba. Pues en este caso lo que vamos a hacer, como esto tiene 32 milímetros y nuestra broca escalonada también los tiene, en el perfil haremos el agujero de 32 e intentaremos que encaje perfectamente. Evitaremos la soldadura. Voy a intentar por todos los medios evitar la soldadura para que todos vosotros en casa podáis hacerlo con unos rodamientos similares a estos. Venga, vamos al lío. Bueno, me gustaría también recalcar que es muy importante siempre en nuestro trabajo que sean lo más precisos posible. Yo normalmente no suelo entrar en este tipo de detalles porque entiendo que esto es un hobby y que da igual que quedarse así.
realmente no influye para luego su funcionamiento. Pero siempre tenemos que intentar esto, ¿vale? Si en la medida de lo posible, que los cortes y las medidas siempre las hagamos de la misma manera. Si cortamos sobre la línea, que siempre sea sobre la línea. Es decir, así ya sabremos que nuestro corte tiene esa medida, aunque luego te quede... En mi caso, yo siempre corto sobre la línea y mira, como estáis viendo, el que está justo en 25, lo voy a ver si se puede apreciar. No hay ni 1 milímetro de diferencia. Y tenéis que intentar siempre eso, que el corte quede así, ¿vale? Recto y a ras. Para hacer el agujero os voy a explicar la dificultad añadida que tenemos con este tipo de rodamientos. El agujero que vamos a hacer o el taladro que vamos a hacer para este no es igual que para este, pero tienen que estar en el mismo sitio. Para ello podemos o acercarnos lo máximo posible hacia el final de la pieza o centrarlos en el centro. Lo vamos a centrar en el centro porque aparte tenemos 5 milímetros de grosor. Si nos acercásemos mucho más, correríamos el riesgo de que esta pared no nos permitiese que pasase bien hacia abajo, o a la hora de apretar por debajo una tuerca nos dificultase. En el centro ya tendríamos 25 milímetros hasta la pared, menos los 5, ya nos quedan 20 y nosotros necesitamos 16. Nos sobrarían todavía 4 milímetros para poder manejarnos. Yo creo que es suficiente, ¿vale? Así que vamos a hacerlo así. A mí me gusta utilizar cuando empiezo a taladrar hierro, sobre todo que cuando tienes cierto grosor, empiezo con una broca que son de bastante buena calidad, del 2,5, paso a una broca del 4, 4,5, por ahí, después al 6 y después suelo pasar al 8,5. Para este, que no tiene el saliente, lo voy a dejar en el 8,5 porque le voy a sacar una rosca del 10 que nos va a ayudar a que esté más fuerte. No es necesario, pero siempre viene bien. Y de la misma manera voy a hacer en el otro, pero vamos a pasar luego ya a nuestra broca escalonada hasta intentar llegar al número 32, ¿vale? Así que vamos a pasar al banco de trabajo, que ahí se trabajará mejor. Mira, este es un pequeño truco que utilizamos cuando estamos taladrando metal, sobre todo perfiles de este tipo, en L, que no lo podemos sujetar, lo podríamos sujetar solo con la mordaza, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Que sujetaría solo aquí. Entonces a la hora de taladrarlo, agujerearíamos la mordaza, ¿vale? La parte esta de la mordaza. Y para no estropearla, lo que hay que hacer es poner un taco de madera que ya nos amplía un poco la sujeción. Ya estaríamos sujetando todo este trozo y ahora ya sí podemos trabajar sin ningún peligro.